El tema que platicaremos hoy en Agenda Mujer es sobre la pensión alimenticia y hasta cuándo un padre tiene la obligación de pagarle los alimentos a sus hijos y, dado el caso, a su esposa también. Para aclararnos todas las dudas acerca de este tema, me acompaña en el estudio el licenciado Cristian Cruz. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muy bien, gracias. A ver, vamos a empezar con esto de, la pensión alimenticia. ¿Qué conceptos incluye o de qué trata? La pensión alimenticia es aquella obligación que tienen ambos padres, no solamente uno, de proveer a los hijos, en tratándose de este tema, de todas sus necesidades. Esto incluye comida, educación, viajes, diversión, vestimenta, todo lo que una persona necesite para subsistir, incluidos cualquier viaje de diversión, escuela, todo, lujos incluso. ¿Por qué se habla más de la pensión del padre y no de la madre? Porque de forma consuetudinaria el padre es quien aporta estas cantidades. Normalmente lo ordinario es que el papá, como figura de poder económico, es quien, anteriormente, es quien debería aportar estas sumas de dinero para la manutención de sus hijos y de su esposa o concubina. Es una cuestión de costumbre más que otra cosa. Más bien por costumbre. Sí. Y cuando, por ejemplo, generalmente se da la pensión cuando el padre de alguna manera no está con sus hijos, ¿no? O los abandona y ya es que se pide la pensión, por así decirlo. Si fuera al revés, que la mamá fuera la que dejara el hogar o se fuera, ¿a ella se le pediría la pensión o ya no? Efectivamente, hay una regla muy interesante, que es la siguiente. Cuando los hijos habitan en casa de alguno de los padres, padre o madre, el otro, es decir, el que no está, es quien debe pagar alimentos, porque la ley entiende que quien está a cargo de los menores, esa simple acción es lo suficiente para dar alimentos. Es decir, no tendría que darle una cuestión económica, sino adherirlos a su familia, a su núcleo familiar, es suficiente por concepto de alimentos. En consecuencia, el otro padre es quien debe aportar todo lo económico, la cuestión económica. Ok, en cuanto al aporte económico, por así llamarle, ¿cómo se deduce el monto o cuánto les debe de dar para pensión alimenticia a los hijos? No hay una regla. La ley establece una norma general, que es la siguiente. Los alimentos deben de ser directamente proporcionales a la necesidad de quien debe recibirlos y la posibilidad de quien debe darlos. Entonces es imposible que la ley prevea un monto ni un porcentaje. Hay que hacer un análisis para cada asunto en particular, ¿no? La necesidad de quien debe recibirlos y la posibilidad de quien debe darlos. Si un niño necesita para vivir 3 pesos y el papá vive que trabaja, gana 100, no le van a dar 100 pesos al niño, le dan los 3 que necesita y viceversa, ¿no? Okay, esa es la regla. No va de acuerdo a lo que gane el padre, sino a lo que necesite el niño. Es una mezcla entre la necesidad y la posibilidad de quien debe darlos. Ok, muy bien. ¿Hasta cuándo se les debe de pagar pensión alimenticia a los hijos? En el caso de los hijos es hasta los 18 años, que es la mayoría de edad, y en caso de que ellos estén estudiando, hasta que les den un medio honesto de vida. Es decir, hasta que terminen su carrera. No, hasta que terminen su carrera. Sí, hasta ahí. Y la carrera, la licenciatura, porque si después estás en posgrado, eso ya es un plus a un modo honesto de vida que el papá les debe de proveer. Hasta ese momento. Hay un punto importante. Si el niño cumple la mayoría de edad y no tiene un rendimiento académico correcto y adecuado conforme a lo natural en chicos de su edad, entonces hasta ahí llega la obligación del padre de dar alimentos. Muy bien, el padre puede abogar por eso, para no seguir pagando, el término del estudio. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Vamos, con la esposa, en su dado caso, pues no sé, la concubina, con ellas, ¿qué pasa? ¿También tienen derecho a recibir una pensión? Sí, claro. La concubina surte la misma suerte que la esposa. Entonces hablaremos del mismo concepto para ambos casos. ¿Cuánto tiempo el cónyuge o concubino debe dar alimentos a su pareja o esposa durante el tiempo que duró el matrimonio? O la unión, en el caso del concubinato, durante el mismo tiempo. Exactamente. O puede ser antes, si es que, por ejemplo, la cónyuge, la mujer, contrae nupcias. En ese momento cesa la obligación. Ah, muy bien. Entonces, si yo duré 10 años casada, me corresponden 10 años de manutención, ¿no? O de pensión. Sí, claro que hay casos en los que se restringe este derecho, ¿no? Por ejemplo, insisto, si te casas antes, hasta ahí llega la obligación, o si tú obtienes recursos propios antes, hasta ahí llega la obligación, se suspende, pero el límite máximo en todo caso es hasta por el tiempo que duró el matrimonio o el concubinato, en su caso. Entonces, si la mujer trabaja y digamos que de alguna manera su posición económica es buena y demás, ¿ya no tiene derecho a esa pensión? No. O no es que no tenga derecho. En todo caso no tiene la obligación del padre o el cónyuge de darlo.
Es un concepto diferente. El derecho lo tiene hasta por ese tiempo. Si en el transcurso hay alguna causa que impida que pueda ejercer este derecho, lo puede ejercer durante todo ese tiempo. Vamos, hoy tienes trabajo y pasado mañana lo pierdes, pasado mañana vuelves a tener la posibilidad de obtener alimentos. Ah, muy bien. Siempre y cuando esté dentro del tiempo. Durante el tiempo que hayan vivido o en concubinato o en matrimonio, ¿no? Vivan mucho tiempo, porque si no, pues va a ser difícil. Ahora, ¿qué pasa cuando el padre no tiene manera de solventar una pensión? Por ejemplo, se queda sin trabajo, no sé, cualquier situación en la cual él diga que no puede, pues, dar la pensión alimenticia. Ajá. La regla igual es muy sencilla. Hay un principio de derecho que se aplica prácticamente en toda la vida, que es el siguiente: ante lo imposible nadie está obligado. Luego entonces hay ciertas causas que la ley establece para que la obligación alimenticia se suspenda. Una de esas es, por ejemplo, no tener los medios necesarios. Puede ser, y pasa mucho en el país, que una persona gana el sueldo o el salario mínimo y ese salario mínimo solamente alcanza para sus necesidades. En ese supuesto, si no hay un remanente para los menores, el padre no tiene la obligación, pero la ley prevé quién la sustituye. En este caso va del centro hacia afuera, de los padres pasa a los abuelos, a los tíos, etcétera. O sea, la ley sí contempla quién sustituye esa obligación. Es decir, no es que el padre no tenga y entonces ya el niño no come. No. Si el padre no tiene, tendrá el abuelo, y si no, tendrá el tío, y si no, tendrá alguien más. Va de adentro hacia afuera. Hacia afuera. Sí. Y una pregunta hablando de los abuelos y de los padres y de los hijos. Ha estado sonando un caso de la abuelita de Laura Zapata y de Thalía, bueno, por remontarlo, donde ella exige pues de alguna manera una pensión para la abuelita, pues su mamá ya se murió. Entonces, ¿hasta qué punto tienen obligación las nietas de ayudar a la abuela? Toda. Y vuelvo al punto, es del centro hacia afuera. Lo más cercano a la abuela son sus hijas. Si sus hijas no tienen la posibilidad, serían las nietas. Y de así hasta que llegue alguien que tenga la posibilidad. En este caso me parece que en el primer círculo más cercano, que es el de las hijas, habrá la posibilidad de que lo den, pero tienen toda la obligación. Es decir, los alimentos no solo son para los hijos, también son para los padres, para los abuelos, para cualquier persona que lo requiera. Cualquier persona, esto es cíclico. Muy bien, entonces sí se puede demandar esa pensión, claro, para la abuela, totalmente a las justificado. Nietas. Ah, perfecto, muy bien. Y ya por último me quedó la duda, las mujeres, bueno, las esposas o las concubinas, ¿a qué porcentaje tienen derecho de esa pensión? ¿Igual a lo que necesiten? Exactamente. ¿Igual que con los hijos? Es la misma regla, la necesidad versus la posibilidad de darlos. No hay un porcentaje que la ley prevea como mínimo o como máximo. La regla es muy sencilla, cuánto necesitas y cuánto te pueden dar. Y se hace un ajuste de acuerdo a estos dos criterios. Perfecto. Ese es el elemento esencial. Entonces, si no nos quieren pagar la pensión, podemos denunciar, bueno, ¿qué es? ¿Demandar? Demandar, sí, demandar. Y es de inmediato. La obligación de la autoridad es atender este tipo de necesidades de inmediato. ¿Por qué? Porque tanto la cónyuge como sus hijos o concubinos tienen la necesidad diaria de comer, inmediata. Entonces la ley también obliga a las autoridades a actuar de inmediato en este tema. Se va directo de inmediato con el abogado. Perfecto, sí. Cristian, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Los datos estuvieron apareciendo en pantalla sobre este tema. Cualquier duda, ya saben, con él, ¿no? Bueno, y ahora es tiempo de ir a un corte comercial y al volver, Sergio López Dávila nos dirá cuáles son sus recomendaciones culturales para este fin de semana.